Muy bien, siguiendo con la clase, este gráfico es muy relevante porque si entendemos este gráfico vamos a entender mucho de la biomecánica y mucho de las técnicas que hacemos en fisioterapia, como las técnicas de terapia manual. En este gráfico tenemos en el eje Y la tensión, que es representada en este caso por la letra sigma, porque es el estrés o tensión que se le aplica al tejido. Y en el eje X tenemos la deformación, que es representada por la letra epsilon. Entonces tenemos un gráfico estrés-deformación. Quiere decir que entre más estrés yo le ponga al tejido, supongamos que esto es 1, más deformación voy a ir adquiriendo en él, suponiendo que esto es 1. Resulta que los tejidos tienen la propiedad de cuando los vamos estirando, cuando les vamos poniendo estrés, ellos se van estirando y empiezan a seguir esta línea que vemos con una pendiente y esa línea tiene un área bajo la curva que es esa área amarilla. Voy a borrar acá que es esa área amarilla que está ahí. Esa área amarilla corresponde a el área plástica, perdón, al área elástica. Quiere decir que si nosotros cargamos el tejido y soltamos el tejido va a regresar a su posición inicial sin tener una deformación importante. Regresaría a su estado original. Ahora bien, si yo paso este punto y pongo más estrés del que está en este punto, resulta que ya el tejido se va a estirar, pero si yo lo suelto, no va a regresar a su posición original y entonces todo lo que está debajo de esta área vamos a conocerlo como la zona plástica. Ahora bien, si yo sigo estirando, sigo cargando el tejido y lo llevo a este punto F, voy a tener entonces que se produce una ruptura del tejido y entonces no queremos llegar en este caso a este punto, por lo menos en tejidos sanos, porque no queremos romperlos. Ahora bien, si nosotros tenemos un acortamiento muscular y yo quiero pues ganar rango articular, lo lógico es que trabajemos con fuerzas que estén en el umbral plástico para que cuando yo suelte el tejido del paciente haya ganado un rango real. No me serviría trabajar con fuerzas o con estrés en el tejido que esté en el umbral elástico si lo que yo quiero es ganar rango de movimiento. Bien, este es el mismo gráfico. Veamos acá que al inicio el tejido va a estar relajado. Imaginemos una tela, la tela de nuestra camisa, por ejemplo, que está en este punto inicial, y este punto inicial desde 0 a A tenemos el tejido relajado y progresivamente más tenso hasta que llega a A, que es precisamente donde el tejido yo lo he jalado un poquito y lo llevo a una primera tensión que vemos que es la fibra ya recta. Y todo este trayecto que estaría acá entre A y B sería elástico. Quiere decir que cualquier fuerza que yo imponga acá en este trayecto, y si yo quito la fuerza, el tejido regresará a su estado original. Ahora bien, si yo paso a B y pongo fuerzas que superen en este caso ya los 40, todo esto que vemos acá es la zona plástica, y como vemos ahí abajo corresponde a que el tejido ya empieza a fracturarse, empieza a cambiar su posición original
y si lo llevo hasta C, pues lógicamente ya el tejido no daría más y se rompe. Entonces repito, muchas veces buscamos el umbral plástico para poder ganar, por ejemplo, rango de movimiento en el caso de una capsulitis adhesiva del hombro, donde yo necesito liberar adherencias y poder estirar ese tejido y poder llevarlo a un umbral que me permita más rango. También otro punto relevante con respecto a este gráfico tiene que ver con la pendiente de la curva. ¿Qué tan empinada es esta curva que vemos? A esa inclinación se le conoce como el módulo elástico o módulo de Young. Y el módulo de Young nos indica que entre más empinada sea la curva, más rígido es el material. Entonces cuando veamos una gráfica de un tejido que tenga una curva muy alta, vamos a pensar que ese tejido es más rígido. Y si la curva es más baja, más bien es un tejido que es menos rígido. Entonces, el módulo elástico o módulo de Young, les decía, nos permite determinar qué tan rígido es un material y corresponde al valor de esa pendiente de la zona elástica de la curva tensión-deformación. Indica el grado de elasticidad de ese material y mientras mayor es el módulo de Young, más rígido es el material. En este gráfico lo que vemos es un tejido normal versus un tejido que ha sido inmovilizado. Y si yo veo esas dos curvas, tal vez lo más relevante es que, como vemos acá, ante una tensión del doble, supongamos que esto es 2 y esto es 1, la deformación del tejido es igual, supongamos que esto es 2. Entonces el tejido normal va a poder soportar más estrés, el doble casi, vean, que el tejido inmovilizado. Esto es relevante porque si una persona se ha lesionado una rodilla y le han puesto un yeso por mucho tiempo, a la hora que le quitan el yeso y nosotros vayamos a hacer la terapia, yo no debería comparar ese tejido inmovilizado al tejido de la otra pierna normal y no debería mover las dos piernas de la misma forma por esta relación que estamos viendo acá. El tejido inmovilizado va a reaccionar diferente. En este otro ejemplo podemos ver el gráfico tensión, estiramiento o deformación de un tendón versus un ligamento. Entonces lo que nos dice acá este gráfico es que el tendón, por la pendiente que vemos, es un material más rígido y tal vez también se indica, como vemos acá, si este fuera el punto de quiebra, el tendón se rompería antes que el ligamento, pero vean ustedes que ante una tensión mayor, ante una tensión muchísimo mayor que la que tendría un ligamento acá. Okay. Entonces, por esta pendiente que vemos en la curva, decimos que el tendón, que como sabemos tiene una estructura histológica diferente, la forma en que están colocadas las fibras de colágeno son más paralelas. El tendón entonces se comporta de una forma más rígida. Por otra parte, el área bajo la curva de este gráfico es la energía liberada. ¿Sí? La energía liberada que muchas veces se libera en forma de calor. Bien, veremos el resto en el siguiente video.